Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Hola, ¿qué tal oyentes de Colombia y también todos los seguidores de nuestras diferentes redes sociales? Les saluda Alan Arroyo. En Noticias Colombia hacemos en estos días un repaso de los personajes de este año 2020 que sin duda ha sido retador y diferente y nos ha marcado a todos de una u otra forma. Próximamente escucharemos otras voces de ciudadanos como usted y como yo que hemos tenido que afrontar esta pandemia. Por ahora tenemos como personaje para hoy al doctor Daniel Salas Peraza. El doctor Salas entró desde el año 2007 al Ministerio de Salud ocupando diferentes puestos hasta convertirse en el máximo jerarca desde noviembre del 2018. La pandemia llegó al país 3 días antes de que él cumpliera 43 años, colocándolo en el ojo público y llegando a todas las casas de los costarricenses desde entonces, casi permanente todos los días al mediodía. Esta entrevista la grabamos hace 15 días y buscamos una conversación mucho más personal con el doctor Daniel Salas, la cara más visible y quien dirige al país en materia sanitaria en medio de la pandemia más importante de los últimos tiempos, la lucha contra el COVID-19. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Doctor, primero que todo, bienvenido a Noticias Colombia. ¿Cómo ha sido este 2020 para usted como el jerarca que ha tenido que comandar el manejo de la pandemia, una pandemia sin precedentes en el mundo y también en nuestro país? Sí, ha sido un año muy... que de verdad que lo pone a uno como, o sea, a nivel extremo, ¿verdad? En la parte laboral y, bueno, y también pues familiar y ¿verdad? Personal. Porque de verdad que hay que hacer un sacrificio muy fuerte, hay que redoblar, ¿verdad? El trabajo que uno siempre ha hecho, que si uno trabaja a conciencia, ¿verdad? Entregándose con excelencia, pues obviamente no es que tampoco uno siente un cambio enorme. Uno siempre, igual antes de la pandemia, dábamos todo por el todo. Capaz que también la gente, obviamente, en el momento que hay una pandemia como estas, se vuelcan más los ojos hacia salud, ¿verdad? Y hacia lo que hace salud. Pero sí, claro que ha sido un año de muy complejo, de mucha presión, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Que todo eso lo ha sabido la misma población, la incertidumbre, pero claro que la presión y la cantidad de trabajo que hemos tenido en salud ha sido multiplicada por mucho, ¿verdad? Por muchísimo. Entonces, un año, como le digo, de mucha también comprensión, de mucho esfuerzo personal y equipo, más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a dar y familiar también, y pues que al final van quedando también sus mellas, ¿verdad? Sus huellas en medio de todo esto en la familia y en todo. Yo le digo que yo extraño tal vez los momentos anteriores, ¿verdad? Que uno era pasaba más desapercibido, pero también hay que saber valorar todos los momentos. Yo creo que si esto ha sido por salvar vidas y por hacer un trabajo que le permite a la población en ese momento no sufrir 3.000 o 4.000 o 5.000 fallecimientos o más, ¿verdad? Y ya eso valió la pena, ¿verdad? Y al final para eso está uno en esos puestos, para honrar primero la función pública y servirle a la población, y segundo, en un puesto como salud, y justamente ese es nuestro estandarte, ¿verdad? Bienestar para todos. Tiene que verse desde los esfuerzos que estamos haciendo. Claro que no ha sido algo que yo nunca lo he buscado. Posiblemente hay gente que puede lidiar mejor, tal vez digo yo, desde un inicio con esto, porque hay gente que le encanta, ¿verdad? La atención, que le encanta ser mediática, que le encanta que lo estén reconociendo. Yo no he sido de estos y créanme que yo cada vez que alguien se acerca, ¿verdad? Y me dice gracias por el trabajo, qué buen trabajo y todo, y yo lo que hago es decirles, estamos de verdad para servirles. Y eso es al final el llamado que uno tiene en esos puestos y en la función pública, ¿verdad? Es servirle a la población, verdaderamente servir y hacer lo que uno sabe que es lo mejor, que esté a disponibilidad de ellos, porque son decisiones que se tienen que tomar muy rápido, ¿verdad? Con la evidencia, que al final uno quisiera tener más evidencia, no, esa es la que hay que tomarla con eso, y se hace lo mejor, ¿verdad? Se hace lo mejor desde la perspectiva que uno tiene de la preparación y con lo que el país también ha podido dar, porque también sabemos que hay retos que no son tan fáciles de solventar, la cantidad de pruebas, por ejemplo, por día, no es algo que uno quisiera como hacer así, con un chasquido con el dedo y tener ya 10.000 pruebas por día, no es tan fácil, ¿verdad? Para nada.
El llamado de quedarse en casa, doctor, ha sido una petición vehemente y lo hemos escuchado usted en muchas ocasiones. Es una necesidad en medio de la pandemia. Lógicamente se entiende las personas que es muy difícil por una cuestión laboral y por llevar el sustento a sus familias, ese llamado de quedarse permanentemente en casa. Para el ministro, ¿cómo ha sido? ¿Sale don Daniel a hacer compras, a comer? ¿Cómo ha sido esa vida familiar, tomando en cuenta que siempre va a tener la atención del público? Sí, yo le voy a decir, Alan, o sea, pues claro que uno tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Predicar con el ejemplo. Que también el ejemplo parte de que uno puede ir y guardar todos los protocolos a un lugar, y si se guardan todos los protocolos, pues hay un nivel de protección importante. Entonces no es que yo he dejado de ir del todo a supermercados, ¿verdad? Pues claro que sí, voy de vez en cuando. Incluso, no es que frecuento los moles, porque yo sé también, bueno, los riesgos y todo, pero no es que tampoco he dejado del todo así absolutamente. Al principio, pues obviamente había más rigurosidad. Claro. Pero en realidad sí ha sido un asunto más de quedarse más en casa, ¿verdad? De tratar de salir la menor cantidad de veces, de tener más conciencia de lo que significa de verdad vivir en una pandemia, y pues tratar de modelarlo también. Aunque igual, como le digo, no es que tampoco he dejado de ir al supermercado, de vez en cuando voy, tal vez ya no tantas veces como antes iba, ¿verdad? Sino que uno mide un poquito más las veces en que uno va. Pero también uno sigue siendo humano, no es que tampoco, ¿verdad? Uno es un robot y que ya puede programarse para para interrumpir completamente la vida, pero sí tomando todos los cuidados que hay que tomar. Estamos conversando con el doctor Daniel Salas, sin duda uno de los personajes de este año 2020, y seguimos con esta conversación que pretendemos sea muy personal. Doctor, usted tuvo que estar en aislamiento y también, con todo respeto, tuvo la pérdida muy sensible de su señor padre en medio de esas circunstancias. Para los que hemos perdido a un ser querido en medio de la pandemia, entendemos lo difícil que es, sea o no paciente COVID-19. ¿Cómo lo impactó? ¿Cómo ha sido esta etapa también para usted en medio de su posición tan complicada de tomar decisiones, pero sin dejar de lado también ese impacto personal muy entendible que todos hemos sufrido de una u otra forma? Sí, yo creo, Alan, que justamente eso son asuntos que ocurren, ¿verdad? Que para nada tal vez uno los planifica, eso ya es lo que ocurre en medio de una pandemia como esta, sí. Y le ayudan a uno mucho a entender también de la perspectiva de mucha gente, ¿verdad? Que han perdido familiares, muchísima gente que estaba en aislamiento y lo sigue estando. Y lo complicado, ¿verdad? Que no es así tan fácil como que yo digo, ya me aislé y ya, ¿verdad? Y claro que la pérdida de mi señor padre ha sido uno de los golpes más importantes, ¿verdad? En medio de la pandemia a nivel personal, sin duda, ¿verdad? Y todo también, y saber que lidiar con el duelo y con todo esto en medio de la pandemia también va a ser más difícil. Entonces, claro que eso, pues, como le digo, es lo que están viviendo muchísimas familias, lo que han estado viviendo muchísimos amigos, muchísimos compañeros de trabajo, de ya 1,800 y el resto de personas que se han ido, ¿verdad? Relacionados con el COVID-19, y que faltarán todavía muchos más, lamentablemente. Yo quisiera decir, no, hasta aquí se acabó, pero lamentablemente faltarán todavía muchos más por irse. Y volvemos al punto, ¿verdad? Que al final esto es de cuidarnos todos y todas, y que nadie está exento de los embates de una pandemia de estas, ni el mismo ministro de Salud, ¿verdad? Ni por el estilo. Al final somos humanos, y justamente por eso tenemos que cuidarnos tanto, porque somos humanos y estamos ante esa condición de fragilidad. Vivir en carne propia, doctor, estos momentos ha modificado la forma en la que se han tomado decisiones, le ha permitido también a usted entender cómo está viviendo el país esta pandemia. No, yo creo que más que todo lo que hace es, como le digo, redoblar en uno la condición de humanidad, ¿verdad? Que hemos tratado siempre de magnificar esa condición de humanidad que tenemos en toda la pandemia, y saber que pues somos seres sociales que necesitamos esa relación interpersonal, pero que al final entender más qué significa estar aislado, entender más qué significa el dolor de una partida, ¿verdad? De un ser amado, pues lo único que hace es, como le digo, hacer que uno sea más empático, hacer que uno sea todavía más comprensivo de lo que significa esto para muchas personas. Igual yo sé que cada situación es diferente, tampoco es que yo puedo homologar el fallecimiento, por ejemplo, de mi papá con el fallecimiento de otra persona, pero al final mucho del dolor, ¿verdad? Y lo que conlleva esa partida de ese ser amado, y pues claro que también es similar, también hay similitudes en todo esto. Claro. Y no es que ha cambiado para nada
la dinámica o la forma en que hacemos las decisiones. Siempre, como lo digo, lo hemos tratado de hacer lo más profesional y lo más basado en evidencia posible. Y simplemente en el curso de todo esto, pues uno se da cuenta de eso, de que la vida al final dependemos de un hilo, ¿verdad? Y ese hilo puede ser tan delgado como lo es también nuestro comportamiento. Si somos autodestructivos, pues llegará la muerte o el dolor más rápido si nos cuidamos, ¿verdad? Y eso aplica para no solamente el COVID, en realidad aplica para muchísimas otras condiciones también que son crónicas y que tienen mucho que ver también con nuestro comportamiento, nuestra forma en cómo asumimos la vida. Sí. Pero eso es parte de la batalla que tenemos en salud, ¿verdad? Reincidir, lávese las manos, haga ejercicio, coma bien, tenga espacios para usted mismo, ¿verdad? Para alimentar su espíritu. Esas son cosas tan importantes. Cultive sus relaciones, ¿verdad? Perdone. Son cosas que al final nos ayudan a tener una mejor salud, todo eso. Don Daniel Salas, sin duda, personaje del año. Para algunos de manera muy positiva, para otros más bien han generado fuertes críticas, principalmente por la gestión del gobierno en materia económica. ¿Cómo toma usted esas diferentes opiniones y se ha notado también el cambio conforme ha ido avanzando la pandemia en estos poco más de 9 meses? Alan, uno no es que tampoco uno puede decir que del todo no le interesa la opinión de las personas. Obviamente que siempre, hay un interés, pero uno no está aquí para el reconocimiento, uno no está aquí para buscar, ¿verdad? Que todo el mundo le esté aplaudiendo, no, uno está aquí para tomar incluso decisiones que pueden ser incluso en algún momento no del todo populares, siempre sabiendo que al final van a proteger la salud de la población, porque al final también tiene mucho que ver con comunicación, y cómo explicarle a la gente, porque a veces hay temas complejos, temas que son difíciles de digerir, ¿verdad? Para muchas personas, pero que al final uno sabe que son temas, como le digo, muy medulares en lo que es la salud pública, en lo que es la salud individual, y que al final, pues, la suma de las saludes individuales y sus interrelaciones se convierte en la salud pública. Pero entonces aquí uno no está, en realidad, por el reconocimiento, y si en su momento se dio bien, y si pues sigue habiendo, excelente, pero no es que aquí uno busca ser esa figura, ¿verdad? Como decir el Mesías de la salud, no, para nada. Uno está haciendo su labor concentrado, trabajando como hormiguita, claro que al final, pues, en medio de esto, como le digo, el reconocimiento incluso no de aplaudir, sino de que ahí está el ministro, ahora ya sabemos cuál es. Y claro que se tenía que dar. Es un escenario extremo en salud pública. Tenía que darse ese ¿qué tanto usted conoce, verdad? La figura del ministro, claro que sí. Ahora yo sé que es muy alto, pero como le digo, uno no está por eso. Uno está por hacer lo mejor para que la mayoría de la población no tenga repercusiones más graves. Y sabemos que en un escenario como este iban a haber muertes. Tal vez en algún momento aspiramos a que no fueran los 1.800 que tenemos ahora, pero en realidad es muy difícil por la forma tan fácil en que se transmite este virus, y como indico, pudieron haber sido muchísimos más. Si no hubiéramos hecho los cierres que tanto se aplaudieron en un inicio, estaríamos contando mucho más miles de fallecidos en este momento. Ministro, sabemos que la pandemia no ha terminado y todavía se viene un 2021 desafiante, no podemos bajar la guardia a pesar de que nos llegará próximamente la vacuna que nos llena de bastante esperanza. Con ese panorama y aún sabiendo que estamos todavía en riesgo y todavía con un panorama bastante incierto, ¿qué aspectos positivos puede usted rescatar del manejo de la pandemia y también la actitud de los costarricenses ante esta emergencia? Yo lo que creo es que nos ha demostrado que cuando tenemos asuntos comunes que lidiar, podemos ser muy creativos, podemos entender la importancia de la unión, podemos dejar de lado muchas diferencias, podemos innovar, ¿verdad? Podemos trabajar en ritmos que yo sé que pues, de manera sostenida, claro que llevan a un desgaste, pero ritmos mucho mayores de lo que normalmente estamos sometidos, ¿verdad? Y son situaciones obviamente de emergencia, pero sí yo creo que podemos rescatar eso, que al final tenemos que luchar por identificar esos problemas a nivel público que son prioritarios, ¿verdad? Y cómo podemos unirnos en torno a ellos para solucionarlos. Eso es tal vez prueba más grande que la pandemia, ¿verdad? Y que yo he visto aquí las uniones con las universidades, con los sectores privado, público, con las comunidades, los líderes comunales, con las organizaciones no gubernamentales, con los mismos entes gubernamentales, ¿verdad? Tanta gente que ha apoyado desde la academia, es en realidad enorme el esfuerzo y la suma y todos queriendo apoyar y cómo también si encontramos modelos de articulación, ese se logra verdaderamente una sumatoria, porque si no hay pues obviamente una orquestación adecuada, también
por más que haya ganas de ayudar, pues se puede convertir en algo como un estorbo, ¿verdad? Un problema mayor de gestión. Sí. Entonces, ¿Hubiera hecho algo diferente, doctor, de lo que se ha venido haciendo? no, yo creo que hemos agilizado muchas cosas y tal vez hemos encontrado potencialidades que no sabíamos ni siquiera que teníamos en Costa Rica, o que tal vez estaban ahí, que hubieran tomado más años desarrollarlas, pero que lo hicimos a una velocidad, ¿verdad? Claro, como le digo, es una velocidad que tal vez no es la más sana desde el punto de vista porque el estrés sostenido, pues obviamente lleva a agilizar y acelerar muchas cosas, pero sí nos hemos dado cuenta que somos muy capaces y tal vez mucho más capaces de lo que a veces pensamos que somos, ¿verdad? Y que esa unión, ese frente común que le hemos hecho al COVID demuestra que sí podemos unirnos, que sí podemos dejar de lado diferencias, que sí podemos al final ser solidarios, al final tener una visión país mucho más clara, y creo que eso se ha manifestado. Claro que pues después de 9 meses empiezan a haber tal vez algunas diferencias y cosas que ya se empiezan a manifestar más, pero creo que ha pasado muchos meses justamente en donde hemos logrado compartir esa visión país y todavía sigue, o sea, no es que tampoco ha desaparecido, ahí está todavía. Pero sí, esto demuestra que somos muy capaces de hacer cosas que de otra forma nos hubieran tomado mucho tiempo, o lidiar con esas diferencias hubiera sido más difícil, ¿verdad? Y a veces no hace falta tanto como una situación tan extrema para unirnos, para pensar más en el país, para pensar más en el futuro próximo y también a mediano plazo y como le digo, a construir país. Al final es una visión de construir país, es de construir la salud de la población, es de salvar vidas, y yo eso pues sí lo reconozco mucho a la población, a pesar de que yo sé que puede haber un sector que está cansado y que vemos manifestaciones, ¿verdad? Pero en realidad 9 meses, Alan, de estar en esto, como le digo, es digno de reconocer. Yo creo que eso también ha marcado la diferencia de que yo sé que la letalidad no ha sido jamás tan, como al principio, pero jamás tan alta como en otros países, ¿verdad? Y eso que si contamos los casos verdaderos, la letalidad sería mucho menor, ¿verdad? Porque sabemos que en muchos casos no se logran identificar por X o Y. Pero en realidad el país también merece un aplauso de que se han puesto mucho las pilas y yo he visto, como le digo, gente desinteresada de diferentes sectores diciendo que yo estoy listo para que me sumen y al final se logra hacer esa suma, ¿verdad? Finalmente, doctor Salas, ¿qué podemos esperar de este 2021? Sin duda, el deseo de todos es que tengamos un mejor año comparado con este 2020 que ya estamos despidiendo. En 2021 ya hay un ente que cambia el juego. No lo cambia radicalmente desde un inicio, pero la vacuna, estoy hablando de la vacuna, es definitivamente un recurso, ¿verdad? Que pues durante todo el 2020 no lo tuvimos y que ya empieza a materializarse en el 2021, ¿verdad? Con más constancia. Y eso creo que pues ya empieza como otra vez a rehabilitar, a dar esperanza, a decir, bueno, ya vamos en una ruta de poder retomar. Todavía hay preguntas de cuánto podrá durar verdaderamente la inmunidad conferida por la vacuna. Eso es algo que también es importante entenderlo y saber que la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño no se va a lograr con los primeros 2 o 3 meses, ¿verdad?, de aplicar la vacuna, porque no es que vamos a tener todos los 3 millones de vacunados, ¿verdad?, en los 3 meses, sino que eso va a ir progresivamente durante el 2021. Entonces tenemos que seguir también cuidándonos. O sea, no es que tampoco el hecho que ya se empezó la vacunación, porque lamentablemente yo pienso que hay gente que piensa, con solamente el anuncio de la vacuna, ya como que podemos relajarnos y vivir en momentos post-pandemia o bueno, digamos pre-pandemia, porque post-pandemia no sabemos cómo va a ser, pero no es así. O sea, en realidad todavía se requiere de disciplina, todavía se requiere de protocolos y se requiere todavía de mucho. Digo que esto es ser valiente, Alan, esto de enfrentarse al COVID es ser valiente, porque esa constancia, esa disciplina, ese esfuerzo de estar manteniendo los protocolos, eso cuesta, eso es muy difícil. O sea, estar todos los meses, ¿verdad?, de manera sostenida, pero qué bonito, porque también yo lo he dicho, es justamente, posiblemente el único momento en nuestras vidas que vamos a depender tanto de todos. Es el único momento en nuestras vidas que podemos ser héroes y salvar la vida de el abuelito, del tío, de la tía, del papá, de la mamá, del amigo, ¿verdad?, del compañero de trabajo, que podemos salvarlo haciendo cosas que en realidad son relativamente muy sencillas, que simplemente requiere de un poquito de actitud positiva y decir, no, yo aunque yo tal vez no me voy a morir, puede ser, aunque también hay gente que si factores de riesgo también enferma gravemente y puede morir, pero saber que al final yo puedo convertirme en ese ente que lleva el virus, ¿verdad?, que el mensajero del virus,
y saber que hay mucha gente que con factores de riesgo que yo puedo relacionarme con ellos y que al final les puedo llevar esa muerte o ese internamiento con secuelas, ¿verdad? Porque al final no es que tampoco salir de una UCI es como, ¿verdad? Un asunto tan fácil. Hay una rehabilitación que tiene que haber por medio. Eso es enorme. O sea, entender eso y saber que podemos ser héroes usando una mascarilla, que podemos ser héroes dejando de visitar a alguien, ¿verdad? O no rompiendo burbujas sociales, es enorme. Eso tal vez no, creo que tal vez no todo lo dimensionan, aunque algunos sí ya lo han comprendido más, pero eso es súper valioso que como en sociedad que vivimos, tener esa oportunidad de cuidarnos de esa forma, con esa magnitud, es algo grandísimo, ¿verdad? Y que el virus, con todas sus cosas negativas, también nos ha ayudado a valorar más las cosas sencillas también, ¿verdad? Lo que es de un abrazo, un beso, el mismo hecho de estar con vida, de poder salir a caminar, a correr, o sea, son cosas que de repente uno pierde la perspectiva y es atrapado en un montón de cosas que son más superfluas o menos importantes, ¿verdad? Detallitos tan como le digo, un beso, ¿verdad? Un ser querido, de que de repente se han interrumpido, entonces ese tiempo también nos lleva a valorar muchísimo más la vida y sus diferentes factores o constructos, ¿verdad? Que pueden ser tan básicos que al final son los más importantes. Doctor Salas, muchísimas gracias por esta entrevista, muchos éxitos para usted y también para el país en este nuevo año todavía de pandemia. Entre todos salimos adelante y creo que esa es la principal esperanza. Sí, esperemos que así sea, yo estoy confiado en que así lo será. Muchas gracias, Alan. Hasta aquí esta entrevista especial con el doctor Daniel Salas. Más información en nuestra página columbia.co.cr y recuerda también descargar y compartir el podcast Voces de Noticias Columbia, que está disponible en todas nuestras plataformas digitales, un proyecto que arrancamos también con ustedes en este año 2020. Alan Arroyo, Noticias Columbia, hasta la próxima edición. Voces, el podcast de Noticias Columbia.